Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Un placer saludarlos desde los Ministerios Pan de Vida. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Federal Way, Washington, por esta onda radial. Estamos transmitiendo a través de nuestra página website www.ministeriosPanDeVida.org y a través de diferentes estaciones de radio aquí en el estado de Washington. Estamos muy contentos en este domingo porque el Señor nos dio un tema muy bonito de que hablar. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, hermano. Hay bastantes tipos de fe, hay diferentes tipos de fe que la gente profesa y vamos a hablar acerca de tres tipos de fe, dos tipos de fe que realmente no son la fe verdadera y vamos a hablar acerca de la fe basada en nuestro Señor Jesucristo, basado en la roca, la fe que nosotros debemos de tener, donde las circunstancias se presentan, donde las adversidades nos llegan y es donde más nuestra fe se afianza. Y vamos a hablar acerca de otras dos fe que también nosotros muchas veces utilizamos o muchas veces profesamos, pero que realmente puede ser una fe emocional o una fe en base a experiencias previas. Vamos a hablar un poquito más acerca de ello, pero antes que nada quiero bendecirlos en el nombre del Señor Jesús. Quiero agradecerles por sintonizarnos y los invito a ver un video. Vamos a ver precisamente la canción Si Tuvieras Fe. Es una canción muy bonita con un mensaje muy hermoso. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos a través de nuestro canal de radio y televisión en nuestra página website. Y pues vamos a poner este video. Disfrútenlo. Dios los bendiga. Eso lo
Así es, hermanos, así es. Vamos a hablar hoy acerca de la fe. ¿Qué es la fe, hermano? La Biblia nos habla en el libro a los Hebreos, en lo que viene siendo en el capítulo 11, en el primer versículo, dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración o la convicción de lo que no se ve. Dentro de lo que viene siendo un diccionario regular, dice que fe es anticipar y esperar lo bueno. Así es, hermanos, fe quiere decir estar convencidos de algo que va a venir, pero que todavía no ha sucedido, no importando las circunstancias que nuestros ojos o nuestros pensamientos estén teniendo. Una de las cosas que agrada a Dios, hermanos, la cosa que agrada a Dios, recordemos que es la obediencia, y otra cosa que agrada tremendamente a Dios es la fe. Algo que no agrada a Dios, hermanos, es la desobediencia, y lo que no agrada a Dios también es la falta de fe, porque por fe, hermano, es que podemos nosotros alcanzar la gloria de Dios. Mire, hermano, si nosotros leemos la Biblia, realmente nadie nos dice que todo lo que está aquí escrito en la Biblia haya pasado. Porque si yo te preguntase, ¿tú conociste a Abraham, que fue el padre de la fe? ¿Tú conociste a Jacob? ¿Tú conociste a Isaac? ¿Tú conociste a alguno de los profetas? Tú me dirías, realmente no los conocí. Pero por fe nosotros testificamos que lo que está aquí escrito es palabra de Dios, y que la palabra de Dios, hermanos, es muy importante el obedecerla y el seguirla. Dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el número 2, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe Abel obedeció a Dios, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, es muy importante tener la plena convicción de que Dios existe. Nosotros no podemos ver a Dios. Yo estoy seguro que tú nunca me podrás decir: yo vi a Dios, porque la palabra del Señor dice que nadie ha visto a Dios nunca jamás. Pero nosotros en nuestro corazón tenemos una plena convicción de que Dios existe, de que Él trabaja por nosotros, de que Él nos da las victorias en la adversidad, de que Él sana nuestras heridas, de que Él sana todas nuestras dolencias, de que Él nos da la victoria ante cualquier problema de la vida, solamente por fe, hermanos. ¿Y qué es la fe? Es una convicción, es una creencia y es una decisión. Tú tienes que decidir tener fe en tu corazón. Tienes que entender algo bien importante. Nosotros como seres humanos muchas veces manejamos otro tipo de fe, manejamos la fe natural o la fe de la lógica. ¿Cuál es la lógica, hermano? La lógica es todo lo que nosotros creemos que va a suceder por experiencias previas que nosotros ya hemos vivido. Pero ¿eso es una fe natural o es una fe del hombre, basado en el conocimiento del hombre? Hace poco llegamos aquí al 2012, ¿verdad? O pasamos lo que viene siendo el 2012. Y mucha gente decía que simple y sencillamente el mundo se iba a acabar, que el 12 del 12 del 12, según los mayas, el mundo se iba a acabar. Bastante gente puso su fe en lo que otros seres humanos dijeron, pero estos seres humanos no fueron realmente guiados por la mano o por el espíritu del Dios Todopoderoso. Entonces ellos, en base a su conocimiento, en base a su astrología, en base a sus cálculos que hicieron, simple y sencillamente predijeron que el mundo se iba a acabar. Y que nos dimos cuenta que el Señor, con su gran misericordia y con su gran poder y con su gran amor, nos sigue manteniendo vivos, porque claramente la palabra dice que nadie sabe los tiempos, ni las sazones, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, solamente el Padre que está en el trono es el que sabe cuándo es el fin del mundo y del universo. Entonces, hermanos, bien importante nosotros entender que muchas veces la fe que nosotros procesamos es en base, le preguntas a una persona y le dices: ¿tú tienes fe? Y la persona dice: sí, claro que sí, tengo fe. ¿Y cuál es la fe que profesamos? Vamos a ver esto, hermano. ¿Qué pasa si algún día tú te enfermas, vas con el doctor? ¿Por qué vas con el doctor? Porque tienes fe que él te va a dar una medicina, porque estudió para eso.
¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, la medicina simple y sencillamente va a engañar a tu mente o va a engañar a tu cuerpo para hacerle creer que está sano. Y tú te lo crees y simple y sencillamente la fe se activa. Pero es una fe basada en experiencias previas. Si tú vas a un restaurante que te gusta mucho y que anteriormente le has ordenado a la mesera o a la persona que te atiende que te dé un platillo, tú ya tienes el conocimiento de lo que ese platillo va a tener adentro. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y qué es lo que sucede cuando tú pides ese platillo y eso que está adentro, tú lo pides, tienes la fe de que lo que tú pediste, eso simple y sencillamente lo vas a obtener? ¿Cuál es el gran problema de lo que viene siendo de tener ese tipo de fe, hermano? Que esa fe se basa en base a la lógica, y debemos de entender algo bien importante, hermano. Lo que es contrariamente a nuestro Dios es la lógica, porque la lógica solamente nos muestra las cosas que nosotros podemos ver, podemos experimentar y podemos sentir en base a sucesos que han pasado anteriormente. Pero recordemos algo bien importante: nuestro Dios no se mueve en la lógica, nuestro Dios no es un Dios lógico. Con lógica nosotros no lo podemos llegar a entender. ¿Por qué existe bastante gente que se dice atea o bastante gente que cree que tiene tanto conocimiento y tanta sabiduría? Porque ponen su fe en base a su conocimiento. Y sabemos nosotros que el Espíritu de Dios viene realmente a humillar y avergonzar a toda esa gente que cree saber y sin realmente saber absolutamente nada. Nuestro Dios, hermanos, se mueve realmente en las cosas ilógicas. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible, porque recuerda lo que dice la palabra del Señor: lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Realmente todo lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Si recordamos nosotros cuando el Señor llevó a su pueblo de Israel, cuando lo sacó del pueblo de Egipto, cuando los llevó a un momento en que su lógica simple y sencillamente ya no pudo hacer nada, porque tenían adelante un mar que los separaba de lo que viene siendo del faraón que venía atrás de ellos. Por lógica nosotros podíamos llegar a pensar, bueno, ya no hay absolutamente nada que hacer. Quizás nos podemos meter a nadar, quizás podemos nadar, pero nos vamos a cansar. Pero ¿qué va a pasar con todas las riquezas que traemos? ¿Qué va a pasar con los niños que no sepan nadar? ¿Qué va a pasar con las mujeres que no sepan nadar? ¿Con las mujeres embarazadas? ¿Qué va a pasar con todos los animales? Entonces, por lógica, ellos ya no tenían absolutamente para dónde ver ni para dónde seguir. Muchas veces también nosotros nos damos cuenta que existen muchas personas que tienen bastante conocimiento, pero el Señor los lleva arrinconando a un lugar. Yo te hablo por experiencia propia. Hubo un tiempo en que yo leí tanta información, hermano, me metí tanta información en mi cabeza, inclusive daba cátedras o daba lo que viene siendo información acerca de lo que puede hacer la mente humana, y que todo lo que la mente humana puede llegar a creer, puede llegar a crear, y que realmente la mente humana era absolutamente todo lo que podía lograr, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, nosotros debemos de llegar a entender algo bien importante, que nosotros tenemos que ser humildes para reconocer que existe un Dios, y que con nuestro conocimiento y con nuestro poder nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque carecemos completamente de gloria y de conocimiento supremo. El conocimiento supremo, la gloria verdadera, vienen de parte de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando yo me vi en ese momento en que aparentemente tenía todo, tenía conocimiento, tenía habilidad, tenía todo, mi vida se estaba desmoronando. No sabía cómo retener una familia, no sabía cómo hacer feliz a mi esposa, no sabía cómo hacer feliz a mis hijos, no sabía cómo hacer felices a las personas que me rodeaban, pero lo más triste, no sabía cómo ser feliz yo mismo. ¿Por qué? Porque carecía de la gracia de Cristo Jesús en mi vida. Y todo el conocimiento y toda la habilidad que yo tenía, hermanos, no me sirvió absolutamente de nada para poder sacar adelante mi vida. Llegué a conocer muchos motivadores, ya que una de las empresas que el Señor puso en mis manos es una empresa que traía motivadores internacionales al área. Y yo me daba cuenta que ellos hablaban de muchas técnicas, muchas cosas, profesaban bastantes cosas, aparentemente en fe, pero su vida también se estaba desmoronando, eran solamente una apariencia. ¿Por qué razón? Porque no tenían a Cristo Jesús en su corazón. Recordemos que si no tenemos fe, no podemos decir que somos hijos del Dios Todopoderoso. Entonces, el gran problema con la fe, veamos al pueblo de Israel, recordemos al pueblo de Israel, si ellos hubiesen mantenido su fe como muchos la mantuvieron en ese momento, yo me imagino que inclusive Moisés llegó a dudar en cierto momento, pero precisamente Dios por eso los llevó a través de ese camino, por eso le puso ese mar enfrente y por eso hizo que el faraón estuviera atrás, porque muchas veces el Señor, hermano, nos pone entre lo que viene siendo un mar y nos pone entre lo que viene siendo faraón. Quiere decir que hacia adelante hay muerte, hacia atrás hay muerte, hacia adelante hay problemas, hacia atrás hay problemas. ¿Para qué?
para que nosotros dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios conocimientos y empecemos a poner la fe en el Dios de lo imposible, la fe en la roca basada en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos esa fe que procesamos, esa fe natural o esa fe humana, es una fe que realmente no tiene absolutamente ningún poder y quizás podemos llegar a atinar ciertos sucesos o ciertas cosas que puedan hacer creer que esa es la verdadera fe. Pero es solamente en esos momentos difíciles, cuando ya no encontramos salidas, cuando nos damos cuenta que esa no es la verdadera fe que nosotros debemos de procesar. Ahora, viene otro tipo de fe. Existe también la fe emocional. ¿Cuál es la fe emocional? Mucha de esta fe nosotros la estamos llevando ahora en las iglesias, hermano. Muchas veces nosotros vamos a las iglesias y de pronto escuchamos una alabanza, el Espíritu Santo que existe dentro de nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hace que nosotros sintamos algo muy bonito, sintamos la presencia de Dios y en ese momento nosotros nos emocionamos o viene quizás algún predicador, nos dice algunas palabras bien hermosas, algunas palabras de fe y nosotros en ese momento nos emocionamos y tomamos esa palabra en nuestro corazón, pero realmente no quiere decir que esa sea la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se dice, viene una persona, impone mano y dice, la enfermedad te fue quitada, el cáncer te fue quitado y tú en ese momento lo crees. ¿Por qué? Porque te emocionaste, la fe se activó en ti y simple y sencillamente fuiste sano. Pero ¿qué es lo que pasa cuando sales de ahí de la iglesia y cuando la gente te empieza a decir, oye, fíjate que no te ves muy bien, o vas con el doctor y el doctor todavía te dice, bueno, sí ha mejorado mucho su enfermedad, pero todavía tiene? Ahí es donde tú empiezas a dudar. Ahí es donde tú dices, ah, caray, pero si se me había dicho que ya yo me había curado, o se había dicho que esto ya se había quitado. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que ahí nuestra fe se desvanece. ¿Por qué? Porque quizás fue solamente una fe emocional, o muchas veces salimos de lo que viene siendo de la iglesia, nos dicen que somos más que vencedores, que en Cristo Jesús lo podemos todos, que somos hijos de un rey, y cuando venimos a nuestra casa y vemos nuestras circunstancias, vemos que puede haber problemas en la familia, podemos ver que quizás estamos perdiendo la casa, podemos ver que quizás no tenemos trabajo, podemos ver que quizás tenemos una enfermedad, podemos ver que las demás personas quizás no nos están aceptando, o cuando el enemigo pone la prueba o el mismo Señor te pone la prueba, ahí es donde nosotros fallamos y esa fe que nosotros estamos procesando emocionalmente simple y sencillamente se viene abajo. ¿Por qué razón? Porque no era una fe establecida o basada en lo que viene siendo la roca, simple y sencillamente en una fe emocional. El gran problema con ese tipo de fe emocional es que la llevamos día con día y muchas veces se vuelve hábito en nuestra vida. Las costumbres se hacen leyes, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simple y sencillamente vamos hablando de fe. Hace tiempo me pregunta una persona y me dice, Giovanni, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia antigua y lo que viene siendo la iglesia actual? Le digo, mira, yo creo que la única diferencia es que anteriormente los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva no hablaban quizás tanto de fe, pero caminaban en fe. Eso es algo bien importante. Si nos damos cuenta, cuando a Daniel y a los otros 3 hebreos que lo iban a tirar, lo que viene siendo al lugar de fuego, ¿verdad?, ahí donde estaba ese horno de fuego, el rey de Nabucodonosor, porque no quisieron ellos humillarse ante esa estatua, ¿verdad? Ellos no dudaron. Cuando los mandaron que caminaran, ellos caminaron firmes. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Simple y sencillamente el Señor les dio la victoria, porque inclusive, fíjate lo que utilizó el Señor. Siempre que tú utilizas la fe, el Señor, lo que para ti parece imposible, pero caminas creyendo en fe, el Señor Jesucristo se va a glorificar y te va a dar la victoria. No para que seas engrandecido tu nombre, no es para que tú te ensorbezcas o no es para que tú crezcas en tu ego, simple y sencillamente para mostrar que Él es un Dios todopoderoso y que sus hijos, sus pequeñitos que le creemos a Él, simple y sencillamente si hacemos su voluntad, Él nos dará la victoria. ¿Para qué? Para que reconozcamos que tenemos un Dios todopoderoso y que en Él lo podemos absolutamente todo, hermano. Entonces, si nos damos cuenta, cuando ellos fueron aventados a ese horno de fuego, dice que el guardia, fíjate, tan caliente que estaba, lo calentaron hasta 7 veces más. De por sí ya era caliente, ahora lo calentaron 7 veces más, que hasta el guardia que lo iba a aventar cayó muerto. ¿Por qué cayó muerto? Porque no aguantó, y eso que no estaba dentro del fuego. Entonces, la lógica, si ahí se hubiese experimentado la fe lógica, no creo que haya sido una fe emocional,
emocional en ese momento, porque yo no creo que tú sepas que te van a meter a un lago de fuego, ¿verdad? A un lugar de fuego y simplemente vayas bien emocionado. Ay, sí, vamos adentro, vamos a echarnos una nadadita dentro del fuego. No, yo creo que no, ¿verdad? Pero la lógica hubiese hablado, te hubiese dicho tu mente, oye, ¿qué pasa si te metes ahí? La verdad te vas a quemar y te vas a deshacer y hubieras tenido miedo. ¿Qué es lo contrario, hermano, a la fe? La fe es, lo contrario a la fe es el miedo. ¿Qué es el miedo? Es un espíritu. Recordamos que nuestro Padre Jesús no nos dio espíritu de miedo, nos dio espíritu de fe, de amor, de dominio propio. Entonces tenemos que entender que el Señor nos entregó un espíritu de valentía, de crecer. Si nosotros hubiésemos visto en la Biblia cuando David derrotó al Goliat, al gigante, hubiésemos puesto a pensar en la fe humana, que el niño no tenía absolutamente ninguna oportunidad. Pero ¿cuál era la fe que David estaba experimentando, o la fe que David estaba trabajando en ese momento, viviendo en ese momento? La fe puesta en la roca. La fe puesta en la roca, porque es importante edificar la fe en la roca, así como tú tienes que edificar tu casa, así como tú debes de edificar tu familia, así es como tú debes de edificar tu negocio, así es como debes de edificar tus finanzas, así debes de edificar primero la fe en la roca, en Cristo Jesús, porque pueden venir las adversidades, porque pueden venir absolutamente tormentas, pueden venir absolutamente cualquier tipo de temblor, de terremoto, y simple y sencillamente tu casa, tu fe, tu familia permanecerán cubiertas. ¿Por qué? Porque has puesto tu fe, porque moras bajo la sombra del Altísimo, porque sus alas te cubren y te protegen, porque sus ángeles acampan alrededor de ti, porque pueden caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, mas a ti jamás podrán llegar, porque aunque andes en valle de muerte, nunca temerás, porque puedes estar rodeado de 1000 gigantes, pero tú te mantendrás seguro, porque tu fe se ha puesto en la roca, porque el diablo te puede decir estás enfermo, porque el diablo te puede decir tienes cáncer, porque el diablo te puede decir tu matrimonio se deshizo, porque el diablo te puede decir tu hijo está muerto, pero si tú pones la fe en el Dios verdadero, en el Dios de lo imposible, hermano, nada es imposible, porque tú serás más que vencedor en Cristo Jesús. Veamos a Daniel. Cuando se metieron adentro de ese horno, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando dicen, oye, ¿qué no fueron 3 varones los que estaban allá adentro? Pero ¿por qué vemos la forma de 4? Y el 4 tiene forma de Dios. ¿Quién es esa cuarta persona? Jesucristo, hermano. Si tú caminas con Jesucristo en tu vida, mira, hermano, lo que para el hombre parece imposible, para Dios no lo es. Y toda aquella gente que duda, hermano, tiene que ver en ti un reflejo de Jesucristo en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando ellos puedan ver ese reflejo de Jesucristo en tu vida, es que ellos creerán. El rey Nabucodonosor no creería en el Dios de los hebreos, no creía en el Dios de los israelitas. Simple y sencillamente, cuando fueron aventados y cuando vieron, se dio cuenta él que realmente era el Dios verdadero. Entonces, hermanos, cuando ellos salieron, dice que ni siquiera uno de sus cabellos se había quemado. No sé si alguna vez tú has estado cerca o por equivocación te ha flameado alguna vez alguna estufa, algún tanque, ¿verdad? No sé si te has dado cuenta que lo primero que se queman son los pelitos, las pestañas, las cejas, y huele bien rápido pues bien feo a pelo quemado, a cabello quemado, ¿verdad? Y nos damos cuenta que estos varones se metieron, mira, ni sus ropas se quemaron, ni sus cabellos se fueron tocados. ¿Por qué razón? Porque tenían la fe verdadera en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Toda la fe la tenían ellos puesto en su Dios Jehová Todopoderoso. Entonces, hermanos, decimos que la fe emocional es una fe simple y sencillamente pasajera. ¿Por qué? Porque es una fe que sube a valles y baja a lo que viene siendo, sube a colinas y baja a valles, va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia abajo. ¿Por qué? Porque es bien importante entender que nosotros muchas veces somos presa de nuestras emociones, y muchas veces cuando estamos motivados podemos profesar esa fe. Pero muchas veces cuando no estamos motivados no procesamos esa fe. Muchas veces, hermano, cuando nosotros estamos motivados, ¿verdad? Es cuando nosotros nos ponemos a orar, es cuando nosotros nos ponemos a ayunar, es cuando nosotros nos podemos estudiar la palabra, es cuando nosotros empezamos a predicar la palabra. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando tenemos una adversidad? ¿Qué pasa cuando cometimos algún pecado y viene Satanás y nos dice, hey, tú no puedes predicar la palabra, hey, tú no eres digno de hablar de Dios, hey, tú no eres digno de ponerte ante la presencia de Dios? Mira, hermano, por obras nosotros no somos
dignos de la gracia del Señor y la misericordia del Señor. Simple y sencillamente fue por gracia otorgada a través de nuestro Padre hacia su Hijo Jesucristo. Es porque hemos reconocido el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Es porque fuimos comprados a precio de sangre. El sacrificio número 1 lo hizo nuestro Padre Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a ti. Él comprende, hermanos, que muchas veces nosotros vamos a fallar. Él comprende que muchas veces nosotros vamos a estar emocionalmente anímicos. Él comprende que muchas veces por emoción no vamos a lograr absolutamente nada. Pero por eso, hermano, tienes que tener la convicción plena, tienes que tener la convicción verdadera de que Jesucristo es el Dios todopoderoso y que en Él todo tú lo puedes. Veamos un ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que cuando estaba en la barca aquella y estaba esa tempestad tan fuerte, dice que vieron que venía una persona y que creyeron que era un fantasma. Creyeron ellos, tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma, que era por ahí algún espíritu y tuvieron miedo. Pero cuando se dieron cuenta dijeron, ¡hey, es el maestro! Ahí viene. ¿Y qué dijo Pedro? Viene valentonado, ¿verdad? Señor, di que yo vaya a ti y permíteme que vaya. ¿Y qué le dijo? Ven, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Pedro en ese momento puso la mirada y puso la fe en nuestro Padre Jesucristo y por eso él pudo caminar sobre las aguas. Ahí fue donde él experimentó, veamos un ejemplo bien importante, él experimentó dos tipos de fe. Primero, la fe basado en Cristo Jesús, basado en la roca, en donde tú puedes lograr lo imposible a través del Dios de lo imposible. Cuando el Señor le dijo, ven, Pedro estaba viendo directamente a Jesucristo, no estaba viendo la adversidad, no estaba viendo la tormenta, no estaba viendo que él era humano, no estaba pensando con la lógica, simple y sencillamente escuchó la palabra, tomó la palabra en su corazón, bajó decidido y empezó a caminar en fe. Recordemos lo que decía hace ratito, los hermanos de ahora hablan mucho de fe, pero no caminan en fe. Los cristianos de la iglesia antigua quizás no hablaban tanto de fe, pero caminaban en fe. La gran diferencia, hermano, no es tanto que estés hable de la fe. Lo importante, hermano, es que cuando se presente la prueba, cuando tengas la adversidad, cuando venga el enemigo a tentarte o cuando Dios te ponga la prueba, empieces a caminar en fe. Pedro salió de la barca y empezó a caminar en fe. Por eso es que pudo hacer lo imposible, porque estaba escuchando, estaba siguiendo. Su mirada no estaba puesta en las circunstancias, su mirada estaba puesta en el Dios que logra lo imposible. Y por esa razón fue que empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué fue lo que de pronto vino? Sintió miedo. Vino el miedo a él, ¿verdad? Y quizás empezó a escuchar los relámpagos, quizás empezó a ver que el agua se subía y se mecía, quizás empezó a escuchar el viento. ¿Y qué fue lo que pasó? Se recordó que era humano. Recordemos que Pedro no era la primera vez que estaba en el agua, él de profesión era pescador, él ya tenía bastante tiempo viviendo en lo que viene siendo en el agua, ya que él pescaba. Un pescador tiene que meterse al agua y tiene que saber los tiempos, tiene que conocer cuando hay marea alta, cuando hay marea baja, cuando hay luna llena, ¿verdad? Él ya entendía lo peligroso que puede ser una tormenta y cómo una tormenta puede deshacer una balsa o puede realmente matar a una persona cuando hay una tormenta y te agarra en alta mar, ¿verdad? Entonces quizás él empezó a recordar en base a vivencias propias que había experimentado anteriormente. La fe del hombre, recuerden, la fe del hombre o la fe natural es la que viene en base a vivencias que hemos experimentado anteriormente. Él dijo, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Aquí esto es imposible. Yo no puedo caminar sobre las aguas, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo. Fíjate algo bien importante, pasó de creer, de tener su fe en la fe verdadera, en Cristo Jesús en la roca, y pasó a tener lo que viene siendo solamente una fe que era una fe natural o una fe del hombre, una fe emocional, ¿verdad? Porque cuando empezó a caminar, ¿verdad? Quizás le vino la emoción y después de la emoción le vino lo que viene siendo la fe en base a lo que viene siendo experiencias previas y dijo, yo no puedo caminar y la verdad es que me voy a hundir y la verdad es que me voy a morir. ¿Y qué fue lo que empezó a suceder? Él empezó a hundirse. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente, yo me imagino que cuando él se estaba hundiendo, cada vez veía a Jesucristo más lejos. ¿Por qué? Porque cuando lo estaba viendo de frente, cuando estaba en su presencia, cuando estaba en ese momento de intimidad con él, ¿verdad? Él lo podía poder ver
frente a frente, pero cuando empezó él a hundirse, simple y sencillamente lo empezó a ver más distante, más distante, más distante. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros hemos vivido bajo una fe verdadera, pero que llegue el tiempo, dejamos de orar, dejamos de entrar en la presencia del Padre, dejamos de contarle a nuestro Padre, dejamos de tener esa relación íntima con nuestro Padre Jesucristo, dejamos de ponerlo a Él como el centro de absolutamente todo nuestro universo y empezamos a profesar lo que viene siendo fe emocionales o fe simple y sencillamente naturales. Cuando nos empezamos a alejar de la presencia de Dios, hermanos, es cuando nos empezamos a hundir en las aguas, es cuando la adversidad, es cuando los problemas, es cuando las enfermedades o las desgracias te van a tapar hasta el cuello y te van a hundir y te pueden matar. Es bien importante entender, hermanos, que siempre tienes que poner la fe, la mirada en la fe que es Cristo Jesús. Cuando se estaba hundiendo, le gritó: Señor, ayúdame. Aquí viene algo bien importante. No importa si caíste, no te sientas culpable. No permitas que Satanás te meta esa cochinada de mentira en la mente y en tu corazón. Simple y sencillamente reconócelo. Reconócelo. Dile: Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Porque con mis fuerzas yo no puedo. Porque con mi conocimiento yo no puedo. Cuando simple y sencillamente mi familia se estaba destruyendo, cuando creía que tenía dinero, que tenía poder, que tenía riquezas, que tenía conocimiento, que tenía todo y que no podía hacer absolutamente nada, tuve que arrodillarme y tuve que clamar al Señor y tuve que decirle: Señor, perdóname, por favor. Perdóname y ayúdame, Padre, porque yo no puedo salir de las aguas. Perdóname y ayúdame porque mi conocimiento es absolutamente nada, Señor. Y ahí es cuando el Padre tiene misericordia de ti, hermano. Ahí es cuando el Padre se acuerda de las promesas. Ahí es cuando dice la palabra del Señor que todo aquel que se enaltece, Dios lo humillará. Mas todo aquel que se humilla, Dios levantará, porque Jehová levanta al pequeño, levanta al que se cree pequeño. ¿Para qué? Para hacerlo alguien poderoso, pero no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Él, porque recordamos que Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con absolutamente nadie. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Cuando él empezó a hundirse, cuando él empezó a caer, empezó a alejarse cada vez más la imagen de Jesucristo cerca de él, o la presencia de Jesucristo. Pero ya cuando estaba a punto de hundirse fue cuando recordó y le empezó a gritar: Señor, ayúdame, por favor. Reconoció que él no podía hacerlo por sí mismo. Reconoció que necesitaba a Jesucristo en su vida. Y ahí fue cuando el Señor le dio la mano con amor y lo levantó. Entonces, hermano, Jesucristo solamente está esperando que tú le reconozcas en tu vida. Mira, yo no sé por lo que tú estés pasando, yo no soy Dios, yo no conozco tu problema, es más, ni siquiera te conozco, porque nos conocemos a través de esta cabina de radio o nos conocemos quizás a través de la televisión, ¿verdad? Pero realmente yo no sé por qué estás pasando, pero sí yo te puedo decir que por muy negro que sea el panorama, que por muy fuerte que sea el problema, que porque parezca imposible que no lo vas a lograr, solamente dobla rodilla. Recuerda que existe un Dios que logra lo imposible, que le ha dado grandes victorias a su pueblo, a todos esos héroes de la fe, a toda esa gente que tuvo gran fe, hermano. El Señor los ha sacado adelante. Así recuerda que esas promesas, hermano, esas promesas el día de ayer fueron vigentes, el día de hoy son vigentes y el día de mañana seguirán siendo vigentes, porque el hombre puede seguir predicando, el hombre puede seguir diciendo, profetizando en la carne, el hombre puede decir según los astros, creyendo, leyendo y interpretando que pueden lograr absolutamente todo, y la gente puede seguir escuchando esas vanidades, esas mentiras, esas porquerías del enemigo, hermano, pero realmente el Señor a su tiempo los va a humillar y les va a mostrar que no existe absolutamente ningún conocimiento que pueda venir del hombre, que todo lo que viene, que es poderoso en Cristo Jesús, es por medio de su Santo Espíritu, y que esas promesas, que nosotros somos poderosos en Cristo Jesús, en Dios, cuando tenemos fe, porque con fe es la esencia, es la llave. La fe es la llave que desarrolla o que desata la gracia de Dios, el favor de Dios en tu vida, hermano. Entonces, yo te pido que siempre sigas poniendo la fe en el Dios de lo imposible. Vamos a hablar aquí de un personaje, vamos a hablar de lo que viene siendo de Abraham. Veamos algo bien importante. En la palabra del Señor, Romanos 4:13 nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
En Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y de ahí en adelante dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él creyó lo ilógico contra lo que era lo lógico, contra lo que era ilógico. O sea, él tuvo fe, ¿verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, fíjate qué bonito lo que dice aquí, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, qué interesante. Abraham le dijo, el Señor lo sacó de Ur de los Calderos y le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela y te llevaré y te daré una leche donde fluye leche y miel, una tierra prometida. Muchas veces el Señor, hermano, nos saca de nuestros lugares de confort. Muchas veces el Señor nos saca donde nosotros estamos bien, y nosotros aquí en Estados Unidos podemos dar testimonio de ello. Yo creo que más de muchos que están escuchando, más de uno que está escuchando este mensaje, podría darse cuenta que cuando estaba en su país, quizás comía mejor, quizás vivía mejor, quizás tenía algún estatus social mejor que el que vive en este país. Y muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué razón es que el Señor nos sacó de aquí y nos trajo para acá? Tienes que entender una cosa, hermano. Cuando Dios va a trabajar en tu vida, cuando tú tienes un propósito o un llamado de Dios, Dios te tiene que preparar. Así cuando Dios sacó a su pueblo de Israel y los llevó directamente, los sacó de Egipto y los llevó directamente al desierto, es porque lo estaba preparando. Así como Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela y lo llevó caminando, fue una larga jornada que tuvo que caminar, por donde él pasó necesidades, donde él pasó bastantes aprietos, donde él pasó bastantes problemas. Y uno muchas veces cuando está en ese desierto, cuando está en esa caminata, o cuando uno está alejado de su familia, uno dice, pero ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Simple y sencillamente porque Dios, hermano, te está formando el carácter. En la prueba, en la adversidad, Dios está formando tu carácter. Dios te está formando la fe verdadera. Te está enseñando a confiar plenamente en Él. Entonces, no te quejes, solamente alábale. Hay una canción que dice que en la adversidad, en la alegría, en absolutamente todo, solamente alaba, hermano. Alaba al Señor. Reconoce al Señor en tu vida. Reconoce que mira, que aunque tú no entiendas por qué está sucediendo lo que está sucediendo, es por un propósito de Dios, y que ese propósito de Dios a su tiempo te será revelado. No es cuando nosotros todavía somos inmaduros espiritualmente, porque si el propósito de Dios en nuestra vida se nos revelara cuando nosotros somos inmaduros, nos asustaríamos y trataríamos de huir de nuestro propósito. Recordemos al profeta Jonás, cuando el Señor le decía, ve, háblale a ese pueblo pecador de Nínive y dile lo que te voy a poner en tus labios. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre por todos lados anduvo corriendo, ¿verdad? Y no quería hacer absolutamente nada hasta que estuvo que caer al mar, lo tuvieron que echar al mar. ¿Por qué? Porque mira, hermano, ¿dónde te puedes esconder, hombre? ¿Dónde te puedes esconder de Dios? Yo hubo un tiempo en que el Señor ya me había dicho a través de diferentes pastores que tenía que predicar su palabra. Y yo decía, así como Moisés lo dijo, yo no puedo, yo no conozco tu palabra, yo no soy bueno para hablar, yo no soy santo, yo no soy digno, yo no bla, bla, bla. Porque yo creía que era en base a obras, hermano. O yo creía que era en base a lo que yo era. Y como yo veía
mi inmadurez, y como yo veía que realmente yo no era absolutamente nada, hermano, no me creía digno, pero no entendía, hermano, que no era por mí, era por Él a través de mí, era por el propósito que Él tenía que hacer a través de mi persona. Y muchas veces yo traté de negarme, y muchas veces yo traté de esconderme, y muchas veces, así como Jonás trató de esconderse. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Recuerda algo bien importante: a Dios le vas a servir de una forma u otra. Nadie les puede estar sobre Dios. O lo haces creyendo en fe, obedeciendo y siendo humilde, o simple y sencillamente Dios te tiene que ofender así, o te tiene que humillar, así como lo hizo en mi vida, así como lo hizo con el profeta Jonás. Fíjate, a mí por lo menos no me tuvo en la panza de un pez, ¿verdad? Yo pienso que haber sido bien feo estar oliendo lo que olía. No sé si yo trabajé en Alaska en un tiempo, y cuando tú estás procesando el pescado llega a tener un olor fétido, un olor feo, más cuando se empieza a descomponer. Si cuando está crudo huele feo, ahora imagínate cuando está ya podrido. Me imagino todos los peces que andaban adentro de lo que viene siendo de esa panza, de ese pez, qué feo olería. No estar respirando un aire puro, no estar viendo la luz del sol, sintiendo como que estás encerrado en lo que viene siendo en una tumba, ¿verdad? Entonces muchas veces, hermano, Dios nos va a pasar por un proceso. ¿Para qué? Para formarnos el carácter, para formarnos en la adversidad, para hacernos depender de Él, para enseñarnos que no es con nuestro conocimiento, que no es con nuestras fuerzas, simple y sencillamente es con el poder de su Santo Espíritu. Abraham, algunas veces él dudó. No, fíjate, y fue el padre de la fe, pero el Señor lo fue llevando poco a poquito, donde el Señor le empezó a enseñar que Él era un Dios todopoderoso, cuando le dijo que en Él serían benditas las naciones de la tierra, cuando le prometió tener descendencia y que su descendencia serían como las arenas del mar o como las estrellas del firmamento. Hermano, las arenas del mar nadie las puede contar. Las estrellas del firmamento nadie las puede contar. O sea, le dijo que iba a ser padre de multitudes. De Abraham iba a ser Abraham, ¿verdad? Sara era estéril, hermano. ¿Qué es una mujer estéril? Una persona que no puede dar vida. Aparte, cuando se le dio esa promesa, él ya tenía 100 años, hermano. Estamos hablando que en la actualidad un hombre de 70, 80, 90 años ya muchas veces ya no tiene la virilidad que tenía cuando tenía 20 o cuando tenía 30 años. Y en ese entonces yo creo que no existía Viagra, hermano. Entonces, simple y sencillamente debemos llegar a entender algo bien importante. Quizás Abraham dudó, quizás Abraham no creyó, Sara tampoco creyó, pero era necesario que ellos no creyeran y que Dios obrara ese milagro y que trajera a su vida a Isaac, el hijo de la promesa, para que ellos llegaran a creer que todo lo podían en Cristo Jesús, que todo lo podían en Jehová Todopoderoso, que simple y sencillamente, recuerda, nosotros nos fortalecemos en la fe y nos debilitamos en el miedo. Sin fe, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tenle fe. No lo cuestiones, no le preguntes, no te quejes. Simple y sencillamente reconócelo en tu vida. Simple y sencillamente reconoce que Él es Dios y que tú eres humano. Reconócelo en tu vida, reconócelo ante las personas, reconócelo en privado, reconócelo en público y obedece su palabra, obedece sus mandamientos, hermano, y no habrá nada imposible para ti, porque todo lo que tú pongas en Cristo Jesús, en la roca, tienes que tener tu fe basada en la roca. Cuando es fe emocional o cuando es fe natural y se presentan los problemas, ahí es donde te das cuenta que no tuviste absolutamente ninguna relación y donde te diste cuenta que no tuviste ninguna fe en el Señor. Pero la fe verdadera, la fe se incrementa o la fe se fortalece en los problemas. La fe basada en Cristo Jesús. Pueden venir las adversidades, pueden venir los problemas, puede estarte gritando la circunstancia, puede estarte gritando el diablo: no puedes, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, es imposible. Pero ahí es donde tu fe más crece, así como el pavo real se empieza tu fe a hinchar, a crecer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nuestro Dios, mira, a nuestro Dios le gusta lucirse. Él le encanta las adversidades, Él le encanta que el hombre diga que no se puede, Él le encanta que Satanás diga no van a poder. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él saca su espada, ahí es donde dice: ¿sabes qué? Yo los defiendo, ¿sabes qué? Yo los represento, ¿sabes qué? Yo soy su padre, ¿sabes qué? Mira, si alguien trata de atacar a un hijo tuyo,
Si alguien le trata de hacer daño a un hijo tuyo y tú ves que tu niño es pequeñito, tú vas a llegar bien entonces dices, ¿sabes qué? No te metas con él. Ponte con uno de tu tamaño. Así dice nuestro Padre Todopoderoso. Mira, ellos no pueden, pero yo puedo. Y porque ellos confían en mí, yo les doy a ellos la victoria. Hermanos, me gustaría tener más tiempo para poder seguir compartiendo este mensaje. Vamos a escuchar solamente un poquito más de diferentes versículos que vienen en la Biblia, solamente para entender que la Biblia, hermano, simple y sencillamente, mira, esta palabra solamente es tinta y papel. Este libro solamente es tinta y papel, al menos que tú lo creas por medio de la fe. Dios, hermano, simple y sencillamente puede ser nada en tu vida, al menos que tú digas que tienes fe y que crees en Él, hermano. Solamente por medio de la fe es donde puedes lograr lo imposible. Recuerda, si tuvieses fe como el tamaño de una semilla de mostaza, hermano, fíjate que algo bien interesante. Yo aquí tengo un aceitito, no sé si alcances a ver esto, voy a tratar de acercarlo un poquito más la cámara, ¿verdad? Porque aquí a los que no me están viendo por televisión, ¿verdad? Esta es una semilla de mostaza, no sé si la alcanzas a ver, es como un granito, hermano, es algo tan pequeñito, tan chiquito, hermano, mira, parece un granito, es como si un barrito, yo creo que un barrito que sale en la cara es más grande que lo que viene siendo que una semilla de mostaza. Y el Señor claramente dijo que si tuvieses fe como el tamaño de una semilla de mostaza, tú le dirías a ese monte, tú le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se movería. Fíjate algo bien interesante, dijo el Señor, si tuvieras fe como el tamaño. Fíjate algo bien interesante, el Señor claramente nos está diciendo, no necesitamos una fe grande, hermano, no necesitamos una fe gigante para lograr cosas imposibles, necesitamos un Dios gigante, necesitamos un Dios grande para que por medio de nuestra fe pequeña, pero nuestra fe puesta en Él, podamos lograr cosas imposibles para su gloria y para su honra. La fe viene de oír y oír la palabra de Dios, por eso tenemos que estar estudiando la palabra del Señor. En Habacuc 2:4 dice, he aquí aquel cuya alma no está recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Recuerda que no eres tú, que es Él a través de ti. En Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En Romanos 3:22 nos dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, entonces solamente debemos de llegar a entender algo. Solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Solamente nosotros cuando todas las noches, hermanos, yo antes de dormirme, yo siempre oro, hermano. Yo siempre doblo rodillas, reconozco al Dios Todopoderoso que hace las obras y las maravillas en mi vida. Le doy gracias por lo bueno y le doy gracias por las pruebas. Le doy gracias por las victorias y le doy gracias por las enseñanzas. Y antes de dormir, mi hermano, yo empiezo a reconocerlo en mi vida. Yo empiezo a declarar que la sangre de Cristo Jesús me cubre y cubre a cada uno de los miembros de mi familia. Hermanos, mucha gente diría, pero esas son solamente palabras. Yo empiezo a decir que los ángeles de Dios hacen vallado alrededor de mis hijos, hacen vallado alrededor de mi persona, hacen vallado alrededor de mi esposa, hacen vallado alrededor de mi familia, de mi madre, de mi padre que están lejos en otros estados o en otros países, ¿verdad? Empiezo a declarar la palabra de fe, hermano. Y mucha gente que me escuchara diría, ¿y eso qué puede decir? Que tú digas que la fe de Cristo Jesús te cubre. ¿O qué puede decir que los ángeles, si tú no lo estás viendo? Yo no necesito verlo, hermano. Yo no necesito ver para poder llegar a creer. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Entonces, hermano, yo simple y sencillamente creo en la palabra de Dios, la hago rema, la hago vida en mi vida y sé que si yo declaro la palabra de Dios y las bendiciones de Dios sobre mi vida, yo y mi casa seremos bienaventurados. Hermanos, yo me tengo que despedir, hermano. Te doy muchas gracias, te bendigo y te doy gracias
por haber escuchado este programa el día de hoy. Dice la palabra del Señor que solamente, así como lo leímos ahorita, solamente a través de Cristo Jesús y de su sangre, hermano, nosotros tenemos perdón de pecados y que solamente a través de Él podemos llegar a la presencia del Padre. Recuerda lo que dijo nuestro Padre: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, hermano mío, tenemos que declarar, dice la palabra del Señor, que si creyéremos con nuestra boca, que si confesáramos con nuestra boca y creyéremos con nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo del Dios Todopoderoso y que Dios lo levantó de entre los muertos, tú y tu casa serán salvos. Entonces, yo te pido, hermano, que me estás escuchando, que hagas esta sencilla oración de arrepentimiento. Si hasta ahorita tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, como tu amigo, yo te invito, hermano, que de una forma bien sencilla, mira, no es por obras, olvídate de todo lo que hiciste, olvídate de todos tus pecados, porque hoy comienza el primer día de tu nueva vida, una vida en Cristo Jesús, una vida en victoria, hermano. Entonces, si, hermano, tú sientes la necesidad de acercarte al Señor de lo imposible, de lograr cosas imposibles a través de tu Dios poderoso, yo te pido, hermano, que simple y sencillamente hagas la oración de arrepentimiento, que reconozcas al Señor Jesús como tu Salvador y como tu amigo. Si no sabes cómo hacer esa oración, permíteme guiarte, permíteme mostrarte. ¿Estás listo? Si estás listo, solamente te pido que cierres tus ojos. Olvídate de la gente que hay alrededor. Olvídate de los problemas y de las circunstancias que hay en tu vida. Solamente dile a Jesús que llegue a tu vida. Cierra tus ojos, hermano, y solamente dile: Señor Jesús, te pido perdón. Te pido perdón, Padre, por mis errores. Te pido perdón, Padre, por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Padre, que he fallado en palabra, pensamiento, acción y obra. Reconozco que te he fallado, Señor. Te pido perdón, Padre amado. Reconozco, Padre, que tú eres Dios. Reconozco que tú moriste en esa cruz del Calvario para perdonar mis pecados, que derramaste esa sangre y que en esa sangre, Padre amado, yo tengo perdón de pecados. Lábrame, Señor. Sumérgeme en esa sangre y limpia todos mis pecados, Padre amado. Te pido perdón, Padre. Te reconozco como mi Dios, Señor. Reconozco que tú eres Dios y que resucitaste, que moriste en esa cruz y que resucitaste al tercer día y que subiste y estás a la diestra del Padre y que algún día vendrás a juzgar a vivos y a muertos. Padre Jesús, te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que nunca jamás lo borres, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que seas luz en mi mundo, Señor, y que pueda transmitir esa luz verdadera que emana de ti a todas personas que escuchen mi testimonio. Gracias te doy, Padre, por este día. Gracias te doy, Señor, y te bendigo. Todo lo pido, Padre, en tu nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermano, gracias te doy. Te bendigo en el amor de Cristo y deseo que realmente tu fe esté puesta en la roca, en Cristo Jesús. Bendiciones. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriospandevida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriospandevida.org.